Imagina que despiertas un día y percibes un ambiente distinto. Ha cambiado la normalidad. Ahora, la mayoría de las personas tienen discapacidad. Y tú, no. De repente, tú eres la excepción. En la calle encuentras obstáculos y para desplazarte debes llamar y esperar. Y te das cuenta de que nadie pensó en ti. En los espacios culturales, alguien te dice: perdona, con tu certificado de no discapacidad solamente puedes sentarte en la parte de atrás. Ay, espera que no queda sitio. En la universidad también te sientes desplazado porque en este mundo tú eres la excepción. El que pide: por favor, ¿podrían poner también el pupitre normal? Pero, ¿qué es normal? En las empresas te conviertes en un caso especial. Algunos te contratan para cumplir con la cuota inversa. Nadie sabe qué hacer contigo. ¿Es que no tienes discapacidad? ¿Cómo vas a encajar aquí? Y por último, todos los políticos tienen discapacidad. ¿Y tú? No. Tú, con tus piernas funcionando demasiado bien, tienes que entrar por la puerta de atrás. Y te dicen: lo importante es que puedas entrar, ¿no? Y así, un día tras otro, descubres lo que es vivir en un mundo que no fue hecho para ti. Un mundo que dice ser inclusivo, pero solo con las personas que encajan en su molde. Ahora, vuelve al mundo real. Eso que acabas de imaginar es lo que muchas personas viven a diario. Cumplimos leyes, hacemos normativas, pero la verdadera inclusión no se mide en papeles. Se mide en pensar: ¿cómo sería este mundo si me tocara vivirlo al revés? Hoy no solo celebramos lo alcanzado, sino a quienes siguen abriendo camino, a quienes entienden que la inclusión no es una excepción, sino la norma, porque ningún mundo debería ser hostil y nadie debería quedar fuera. Señoras, señores, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Amigos de la Fundación DEFA, un placer muy grande celebrar este pedazo de acontecimiento en la sala multiusos del auditorio de Zaragoza. A ver, Juanjo, espera. Vaya. Juanjo Hernández. Vaya. Miguel Mena, ¿cómo estás, Otra vez queridísimo? juntos, aquí. Pero después de tanto tiempo, la radio nos une y DEFA nos reencuentra. ¿Cómo estás? Cuántos abrazos, ¿eh? Me encanta verte. ¿Cómo estás? Muy bien, pero te he visto muy lanzado ya después del audio. Sí, es verdad. Y se te estaba olvidando el protocolo. ¿Ah, sí? Claro, como yo soy el señor mayor, me encargo del protocolo. Adelante, ¿Vale? adelante, por favor. Sí. Presidente del Gobierno de Aragón, presidenta de las Cortes de Aragón, delegado del Gobierno de España en Aragón, alcaldesas de Zaragoza, Huesca y la de Teruel, que está llegando. Justicia de Aragón, representantes de diferentes instituciones, amigas y amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde, que por cierto estoy viendo también antiguos presidentes del Gobierno de Aragón, anteriores presidentes de las Cortes de Aragón, anteriores delegados del Gobierno de Aragón, anteriores presidentes de Diputación, anteriores alcaldes y alcaldesas, y me estoy planteando que esto parece el Día de la Constitución, porque semejante representación institucional no se suele ver tan frecuentemente, ¿no? Es cierto. Y estaba pensando que a lo mejor, claro, tú eres muy joven, tú hace 50 años tenías 4 añitos. Exactamente, fantástico. Yo 16. Ah, vaya. Sí. Y estaba pensando que quizá el 50 aniversario de DEFA, de la Fundación DEFA, tiene mucho que ver con lo que será dentro de 2 años el 50 aniversario de la Constitución. Magnífico. Es un recuerdo que me ha venido porque desde luego esa Constitución nos trajo muchas cosas buenas y entre otras, pues todo lo que hemos conseguido en inclusión sobre todo. Ya lo Así creo. que ese es mi primer recuerdo. Pero tú y yo tenemos muchos recuerdos con la Fundación DEFA. Pues mira, para empezar, estudio de guardia Radio Zaragoza, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces ha sido plataforma? Dímelo, Miguel.
¿cuántas veces el micrófono de los medios de comunicación ha sido plataforma para las reivindicaciones de esta fundación? Yo, de hecho, quiero tener un recuerdo para dos personas, Sí. para Eduardo Hernández, uno de los fundadores de la Fundación DEFA, y para Enrique Calvo, dos personas que ya nos dejaron y a los que asocio con aquellos años en los que Estudio de Guardia se convirtió en una plataforma pues, para tantas cosas que había que reivindicar. Magnífico. Tengo ese recuerdo y muchos otros, y tú también, algunos incluso muy divertidos. Muy divertidos, que empezaron siendo divertidos, pero que en el momento que se desarrolló la anécdota dejaron de serlo. DEFA tuvo a bien, y fue pionera en este país en hacerlo, en invitar a artistas y a periodistas a que nos pusiéramos en el lugar de las personas discapacitadas. Y nos pusieron, a mí me pusieron en una silla de ruedas y nos pareció muy divertido, qué curioso. Como periodistas tenemos la posibilidad de vivir esta experiencia. La cosa se torna real emocionalmente cuando te das cuenta que la gente empieza a mirarte cuando estás en una silla de ruedas y te mira y si te reconocen te dice, ¿pero te ha pasado algo? Y la verdad es que efectivamente era una magnífica forma de ponernos en el lugar, en las ruedas de las otras personas. Recuerdo incluso que hicimos programas en el Parque de la Sedetania, donde había una exacto. serie de instalaciones que permitían a la gente experimentar lo que suponía encontrarse con barreras arquitectónicas. Así es. Pero sobre todo recuerdo muchas fiestas, mucha alegría, muchos premios Zangalleta, Sí. muchos programas en el Parque de Atracciones, y todo eso es lo que flota un poco también con nosotros hoy. Pero para hablar de todo ello yo creo que es el momento de que la jefa suba al escenario. Así que, por favor, Marta Valencia, presidenta de la Fundación DEFA, adelante. Ahí la tenemos. Sí, porque, fíjate, con tanta emoción que no se nos olvide el marco de lo que estamos celebrando, es decir, los 50 aniversario de esta gran fundación y también los premios Zangalleta, tú lo decías, Miguel, en su edición especial, ¿sí? Así es, edición especial de unos premios que desde que surgieron todo el mundo dijo, ese nombre tan curioso, Zangalleta es una palabra del aragonés y más concretamente del aragonés occidental, nos tendríamos que situar por el cheso, el ansotano, por ahí, y es a la pata coja, y fue una ocurrencia en aquellos ya hace muchos años de la Fundación DEFA. Exacto. Marta, bienvenida, nos sentamos contigo. ¡Qué bueno! Mucho mejor. Oye, ¿qué tal estás? ¡Qué rosa, tan pasión, eh! Hombre, aquí hay que venir corporativa. Absolutamente. Claro. Sí, es vuestro color así Sí, chulo, corporativo, claro. Sí. llamativo. 50 años, 5-0. ¿Esta fecha qué? ¿Qué supone? Tan redonda, tan singular, tan que nos convoca 50, ¿qué significa para ti? Bueno, lo primero, quiero dar las gracias a todos y todas los que estáis hoy aquí, que veo caras de amigas y amigos y es muy emocionante que personas que han estado en cualquier momento involucrados, ¿no?, con DEFA, que estemos aquí hoy celebrándolos todos. Pero bueno, lo que preguntas exactamente es que estamos muy contentos y felices. Es una celebración de 50 años. Allá por 1976, unos jóvenes que empezaron ahí a mover porque querían ser iguales que los demás y decidieron montar una asociación, entonces Disminuidos Físicos de Aragón. Y vemos que los objetivos de ser iguales que el resto de la gente los seguimos compartiendo ahora. Entonces tenemos que seguir trabajando en ese sentido. ¿De quién te acuerdas en un día como hoy? Ahí me vas a tocar el corazoncito, ¿no? Bueno, pues hay gente, como has dicho tú, que no está, pero que hay que recordar. Eduardo Hernández, por supuesto, que fue el pionero, el que iba cogiendo cojos por la calle para montar la asociación, literalmente. Total. Y que puso en lugar ahí a la asociación, puso el prestigio social de DEFA y puso en marcha una asociación para defender los derechos del colectivo de las personas con discapacidad física. Tampoco quiero olvidarme de Josémi Monserrate, pues que en el inicio del nuevo siglo ya había empezado Eduardo la profesionalización, pero siguió él el pasar de asociación a fundación, que fue muy importante, pero también movió mucho el trabajo de las plataformas con discapacidad, de involucrar a DEFA en las plataformas con discapacidad y también de poner en el punto de mira las necesidades específicas de mujeres y niñas con discapacidad.
por aquí está, no sé dónde, pero quiero recordar a Leonardo Catalán, que es uno de los fundadores y que sigue todavía en el patronato ahí día a día, y que su punta de lanza es la eliminación de barreras y sigue luchando con eso. Y no quiero olvidarme tampoco a Miguel Ángel Correas y Armando Carcas, también presidentes de DEFA, que les ha tocado estar trabajando allí durante una temporada, dando la cara y siendo visibles, y que es fundamental. Pero claro, no me puedo olvidar de los compañeros y compañeras, que muchos de hoy estáis aquí, otros no, que están trabajando actualmente, que sin ellos no sería posible todo lo que somos DEFA, de los voluntarios, que habría muchas actividades que no se podrían hacer, y de las personas usuarias. Eso es fundamental para todos. Qué bueno. Oye, imagínate que de la parte oculta de la luna, que es una auténtica actualidad esa que estamos viviendo, viene alguien extraño, extranjero, lejano, y te pregunta: muy bien, Marta Valencia, pero ¿DEFA qué es? ¿Exactamente de qué estamos hablando? Pues podemos decir que DEFA son servicios, personas con discapacidad que gestionan recursos para personas con discapacidad, pero ahí estaríamos diciendo qué es lo que hacemos, pero no lo que somos. Claro. Lo que somos personas, lo primero. Muchas personas con discapacidad, otras sin discapacidad, y que tenemos la misma ilusión y las mismas ganas de llegar y luchar por la igualdad real de las personas con discapacidad. Eso es lo que somos, personas ante todo. ¿Cómo crees que ha influido DEFA en todos estos años para cambiar la vida de las personas con discapacidad? Pues yo creo que sobre todo en la visibilización. En una visibilización desde el punto de la igualdad y de la capacidad, porque tenemos que mirar desde esa perspectiva, que es fundamental, y trabajar para que lo que estamos demostrando día a día, que somos capaces, pues que estamos ahí, y que es fundamental. Sí, me gusta mucho la respuesta, pero elige algo. Déjame que, en fin, afile más. Si tienes que destacar un logro, unos logros, ¿cuál es? ¿Por qué el sí? ¿Por qué ha merecido esta pena de los 50 años primeros de DEFA? A ver, me pillas. ¿Qué es primero? Cambiar... Logro, gran logro. El gran logro. Me has dejado ahora, perdonad que estoy nerviosa y No. ya me he quedado en blanco, ¿eh? No. Que me has cambiado la pregunta, me he quedado en rosa. Te has quedado en rosa. ¿Cuál crees? ¿Cuál destacarías que es? ¿Sí? No. ¿Tú crees que es Bueno. el llamar la atención, como le estabas diciendo a Miguel? ¿Sí? Sí. Ese gran aldabonazo. Ah, bueno, eso por supuesto. Nosotros trabajamos, quiero decir, la sociedad al final es la que tiene que cambiar a las personas. Pero desde luego, desde DEFA siempre estamos ahí aportando nuestro granito de arena y reivindicando, pues, en accesibilidad, en inclusión laboral, en ocio y tiempo libre, en mujeres y niñas. Eso es fundamental para ir logrando avances en las personas con discapacidad y que los cambios que se produzcan sean reales, para que sean cambios de vida en las Me parece personas. un gran logro. Bueno, pues miremos ya al futuro para acabar. ¿Qué esperamos? ¿Qué cambios esperamos? ¿Qué podemos esperar en los próximos 50 años? Pues yo no sé si lo voy a ver, porque, como he dicho, los objetivos del 76 y los de ahora son los mismos. A ver, se ha avanzado, por supuesto, pero hay que seguir trabajando por la accesibilidad universal. El medio urbano está más logrado, es más fácil, pero no nos olvidemos del medio rural. La inclusión laboral es fundamental, todavía no estamos al 100%. El que la gente no nos mire con prejuicios y que no haya miradas de lástima, y eso también hay que ir trabajando. Y después la sociedad, pues, tiene cosas que limita nuestra autonomía. La autonomía personal es fundamental. Y en el caso de mujeres y niñas con discapacidad que he nombrado, que estamos en una situación peor, al tener una discriminación, vivir una discriminación interseccional, hay que trabajar en ello. Hay un paternalismo y una infantilización que ni siquiera nos deja decidir por nosotras mismas lo que queremos ser en nuestras vidas. O sea que tenemos que seguir trabajando. No sé yo si lo veré o no, pero seguiremos trabajando. Muchas cosas seguro que Sin veremos. ninguna duda. Y qué emoción, porque estamos ante una referencia del mundo de la discapacidad y de la mujer a nivel nacional e internacional. Marta Valencia, Pero muchísimas gracias. Antes de irnos, quiero daros las gracias a lo que he dicho, a los trabajadores que ahora están en parkings, en residencias o en autobuses trabajando, y a vosotros, Juanjo, Miguel,
A ver si no me olvido de ningún nombre. David, Adriana, Javi y Samuel. Y Samuel, ¿no ves cómo hay? Que gracias por acompañarnos en esta celebración y espero que lo disfrutéis todos. Por supuesto. Gracias a todos. Compañeros que vamos viendo ahora mismo. Gracias. Gracias. Hola, Adriana. Hombre, esos aplausos merecidos, nos han hecho spoiler. Muy buenas noches, todo el mundo. Buenas tardes, buenas noches también. Buenas tardes a ti, Adriana Buenas tardes. Oliveros, la grandísima Adriana Oliveros. Es un placer compartir otra vez escenario contigo. Lo hemos hecho muchas veces. Muchísimas. Y que además sea con motivo del 50 aniversario de la Fundación DEFA es un doble motivo de satisfacción. Pero fíjate, es que 50 años, bueno, no digo 50 años nosotros, 50 años han cumplido para que tú y yo podamos volver a estar aquí, encantados en este lugar en el que también hemos presentado alguna, que nos encanta, con tan buena compañía. Yo a ti te veo contento, ¿no? Estoy muy contento porque déjame que te cuente que yo tengo una vinculación que siento muy especial con DEFA, porque yo tuve la ocasión de hacer lo que entonces se llamaba la prestación social sustitutoria en lugar del servicio militar y lo hice… Una batallita, ¿eh? Lo hice en DEFA, sí, es un poco batallita. Lo hice en DEFA, que estaba muy cerca del domicilio de mis padres y me permitió compatibilizarlo con los estudios, con el trabajo. Ya empezaba en Radio Zaragoza con los grandísimos también Miguel Mena, con Juanjo Hernández, con David Marqueta. Mucha radio sobre este escenario, ¿eh? Mucha radio. Mucha radio, sí. Y por supuesto me permitió conocer a gente maravillosa, a Eduardo, que ya ha sido mencionado y aplaudido, a la propia Marta, a Mercedes, a María Jesús, a Ana, a mucha gente con la que luego sigo teniendo un vínculo muy, muy especial y por supuesto conocer más en profundidad el maravilloso mundo de la discapacidad. Fíjate, ¿qué te iba a decir a ti? Iba a decir, después de 50 años, no, que no tenemos tantos, aunque ya llevamos gafas, o sea, es Oye, otra cosa. ¿Y tú qué pintas aquí? Y yo pinto, pues es que, claro, hay muchas cosas buenas que nos trae el periodismo, también quebraderos de cabeza, todo hay que decirlo, ¿verdad, Samuel? También, pero hay muchas cosas buenas y DEFA es una de esas cosas que conocí a través del periodismo, del propio ejercicio. En una época se ha hablado mucho de barreras arquitectónicas, en una época en la que había que combatir mucho esas barreras arquitectónicas y yo recuerdo, por ejemplo, una experiencia que hicieron con los periodistas que alguno aquí y algún fotógrafo recordará, que nos invitaban a vivir una noche, en la noche zaragozana, con una silla de ruedas para que viéramos a lo que se enfrentaban diariamente y entendiéramos y nos comprometiéramos con ellos. Y luego otra cosa con la que tengo mucho que ver, premios Tangalleta, se ha dicho antes, unos cuantos en diferentes escenarios. Algunos hemos presentado, ¿no? Antes repasábamos escenarios. Nos ha salido el parque de atracciones, Te ha salido a ti, que yo la he liado que la memoria ya no. La delegación del gobierno, me acuerdo de estar también allí. Yo diría que el Hotel Boston, ha habido alguna. Puede ser, ya no lo recuerdo, porque han sido muchos afortunadamente, porque siempre se ha contado con nosotros y nos hemos hecho encantados. Pero bueno, Adriana, estamos aquí para una cosa ahora, ¿no? Venga, vamos a ello. Que es tenemos tú y yo cierta tendencia, sí. ¿eh? Es presentar uno de los proyectos más emblemáticos ligados a este 50 aniversario. Es, en concreto, un vídeo que se llama Historias de Vida, un proyecto audiovisual que reúne los retratos cotidianos de 12 personas con discapacidad y que ha estado coordinado y editado por 3 grandísimos fotoperiodistas aragoneses. Pero grandísimos, que es que nos hace mucha ilusión esto a Samuel y a mí. Gervasio Sánchez, Javier Cebollada, José Miguel Marco, algunos lo hemos visto por allí, han estado al frente de este proyecto, pero participan más, yo creo que lo diremos más tarde. Eso sí, es verdad que es una parte y un homenaje visual, entonces tenemos un aviso para las personas invidentes, que se pongan por favor los auriculares, porque lo que vamos a hacer es que puedan acceder a una audiodescripción y disfrutar de toda la hondura, de todo el alma de este proyecto que tiene mucho y que muestra mucho de lo que es DEFA. Pues si te parece vamos a verlo, ¿vale? Venga, dilo de dentro vídeo, hombre. Dentro vídeo. Ole.
ese aplauso larguísimo y merecidísimo, porque qué bonitas todas las historias, verlas ahí. De hecho, queremos celebrar estas historias de las que también nos sentimos parte en este escenario, y lo que vamos a hacer ahora es llamar tanto a los protagonistas como a los autores de esas fotografías que cuentan tanto. Sí, porque merecen un reconocimiento también los protagonistas de esta preciosidad que acabamos de ver y a la que le auguramos un futuro brillante. Claro. Vamos a empezar pues llamando a los protagonistas, ya están apareciendo por aquí, los voy nombrando. Y tú y yo de lado, ¿verdad? Que, hombre, exactamente, sí. Ana claro Cristina sí. Sánchez, yo les pido un aplauso para todos ellos mientras los nombramos. Beatriz Almansilla, Fernando Galé, Ángeles Longares, Héctor Moreno, Milagros Ginés, ya van apareciendo por el escenario, Nicolás Medina, Pamela Smith, Paz Jiménez, Pilar Ribarés, Sergio Pamplona y Teresa Bocena. Estos son los protagonistas del vídeo Historias de vida que acabamos de ver, que se ha estrenado aquí, en el acto de celebración del 50 aniversario de la Fundación DEFA. Y nos falta llamar ahora a quienes han retratado esas historias. Decíamos Samuel y yo, comentábamos, nos hace muchísima ilusión porque son grandísimos profesionales a los que vemos poco en un escenario, así que esto va a ser un privilegio. Sabemos que no todos están, pero buena parte de ellos han venido. Son los fotógrafos que han realizado ese trabajo, decíamos, coordinado por Gervasio Sánchez, por Javier Cebollada y por José Miguel Marco. Un aplauso para ellos. Y han participado los fotoperiodistas Alfonso Reyes, Ana Palacios, Chus Marchador, Cintia Sarría, Cristina Aznar, Francisco Jiménez, el propio Gervasio, claro, Javier Belver, Javier Blasco, Javier Escriche, Jesús Antoñanzas y Verónica Lacasa. Ellos han sido más rápidos. Un aplauso para ellos. Y además de este aplauso, lo que se van a llevar es un detalle que se les va a entregar de manos de la presidenta de la Fundación DEFA, Marta Valencia, a la que pedimos que acceda de nuevo al escenario, y de su director general, Luis Molina. Por favor. Véase que Luis Molina también ha venido corporativo, perfectamente. Sí, sí, esa corbata, el color del acto y de la Fundación. Pues una maravilla, queríamos ese recuerdo porque el proyecto ha sido muy especial, ha sido muy trabajado, ha merecido esa parte de empatía de la que hablábamos al principio, cuando decíamos, ¿por qué estamos? Me decía Samuel, ¿qué pintas tú aquí? Pues la verdad es que el privilegio es que cuenten con quienes estamos en ese lado del periodismo, o los hemos conocido en esos años, para retratar esas historias y que nos hagan partícipes, que consideren que somos parte de esta familia y de los 50 años de DEFA. Ese es el privilegio de mis compañeros fotógrafos seguro que también, de todos los fotoperiodistas y de quienes nos acompañan esta tarde. Por cierto, ya hablaremos de eso, Samuel, menuda terna. Menudo elenco. Menudo elenco. Sí, sí, está casi a la altura del nivel institucional del acto. Casi, sí. Bueno, aquí estamos entregando ese recuerdo
recuerdo a las historias compartidas y esta exposición convertida en vídeo, porque básicamente es un libro de exposición, lo tiene todo, para seguir con este acto. Y hasta lo que sé, y no por matar nada, ¿verdad? Pero me parece que en el detalle va incluido el propio vídeo. Ah, no, claro. Tú sabes dónde hasta aquí se puede leer, ¿no? Hasta aquí se puede leer. Como Mayra Gómez. Sabíamos que era un off the record, Samuel y yo, pero aquí Samuel manda, la veteranía manda. No. Bueno, y ahora sí acabamos con estos reconocimientos. De verdad, enhorabuena a todos. Gracias, señores, compañeros. Nos miran con cierto recelo y con cierto miedo porque dicen, estos plumillas, que es así como nos llaman, van a coger el micrófono en cualquier momento. Van a preguntar pero no. algo. Lo dejaremos aquí con acabamos ya con una foto, ¿verdad que sí? Me voy a quitar. Momento foto de familia. El cazador cazado. Un aplauso para todos ellos. Pues muchísimas gracias, muchísimas felicidades y seguimos con la gala. A ver qué sorpresas, que no has dicho nada. Otro aplauso, por favor, que no se cobran. Bueno, qué maravilla. David Marqueta. Buenas tardes, Javi Vázquez. ¿Qué tal? Muy bien. Javi. Muy bien. Vaya trabajazo, ¿eh? Vaya... Bueno, el momento preciso, como suele decirse en fotografía, y que son profesionales que conocemos hace muchísimo tiempo y desde luego no dejan de sorprendernos. Un trabajo fantástico. Chicos, chicas, gracias. Gracias por ayudarnos a aumentar la empatía, una palabra cada vez más necesaria. Javi, ¿cuál es tu vinculación con Fundación DEFA? Pues mira, podría hablarte de muchas cosas, pero yo creo que la más intensa ha sido la cantidad de entrevistas que me ha permitido semana tras semana ir conociendo a toda la gente que forma parte de la Fundación. Y bueno, tú esto lo sabes, David. Sí. Cuando trabajas en un medio de comunicación hay veces que esas entrevistas van haciendo que vayas ganando en confianza con los invitados que tienes, que ya pasan a convertirse en amigos y de repente un día te vas a comer con ellos, conoces sus inquietudes, sus realidades, el trabajo que desarrollan y un buen día pues te invitan a que formes parte de una actividad. Qué bueno. En mi caso, si no me falla la memoria, creo, Marta, fue un fin de curso de todos los talleres culturales que hacíais, una entrega de premios literarios. Y ahí aprendí, fue en el Laín Entralgo, si no me falla la memoria, yo solo veía una rampa enorme para poder acceder al escenario. Entonces allí yo me di cuenta, David, de que se puede bailar en una silla de ruedas, se puede cantar mientras te mantienen unas muletas y que la cultura, siempre y cuando sea accesible, nos iguala a todos. Pero hay otra cosa que también nos iguala, y es un accidente o es una enfermedad. Ya. Los que me conocéis sabéis que yo tuve un accidente que me tuvo en una cama pues casi un año. Sí que nos acordamos, sí. Y una cosa que también me sirvió para estrechar los vínculos con la Fundación fue toda la ayuda, todos los consejos que me dieron, cómo me animaron, siempre estuvieron ahí apoyándome pues para poder salir adelante. Fue duro, es verdad, nos acordamos de aquel momento. Javi, pues yo me acuerdo de muchas fiestas del parque de atracciones. Ay, amigo, creo que ya sé lo que vas a contar, David. Pero es que hubo una muy especial porque en las pruebas de los ensayos me dicen, David, ¿por qué no te pruebas el traje de Defita? Del logotipo de... Como el chico chiquitín, ¿verdad? Sí, No sé hombre. cómo le quedaría la Defita, que por aquí. Sí, hombre, así podrías aparecer en la fiesta vestido. Claro, sí. Me lo probé. Creo que la pierna llegaba por aquí. ¿Qué pasó? Pues que DEFA empezó a crecer y se ha convertido en lo que es hoy. Bueno, este es uno de los recuerdos en aquellos días inolvidables, en aquellos domingos en el parque de atracciones, donde aprendíamos sobre todo mucho de ellos, aprendíamos sobre empatía y desde luego sobre cultura que nos une absolutamente a todos. Tengo una cosa que contarte. A ver. Sí, es que tengo a media fundación de cómplice. Han estado buscando la Defita.
Bueno, eso no se puede contar. Bueno, Eso lo respira aliviado que ya no. Eso lo cuento en los 75 años que creo que ya habrá prescrito. Bueno, vamos a lo que vamos, porque es importante reconocer a las personas e instituciones que a lo largo de 50 años, que se dice pronto, han colaborado con Fundación DEFA. No solo han colaborado, sino que han empujado por ese objetivo de conseguir la integración en la sociedad de las personas con discapacidad. Pues así es, David, así que si te parece vamos a empezar a entregar ya estos premios especiales, una edición muy especial de los premios Zangalleta, que todos los que estáis aquí sabéis que forma parte, ¿no?, de las señas de identidad de la Fundación, pero no solamente de eso, también de esa fuerza transformadora que todos tenemos como sociedad si nos aunamos, si sumamos esfuerzo para que la sociedad sea de todos y para todos. Ese es precisamente el valor que tiene esta escultura que se va a entregar esta noche, cuyo título es Libertad y que ha realizado el artista José Antonio Barrios, que por cierto está entre nosotros, nos acompaña. Este va a ser el reconocimiento que entreguemos a todos los premiados esta tarde. Pues vamos ya con el primero de esos galardones, que es para las plataformas nacionales en defensa de los derechos de las personas con discapacidad, CERMI y COCENFE. Un galardón que reconoce el trabajo en red de estas entidades que trabajan con personas con discapacidad, consiguiendo unos mejores resultados y presentándose como una voz única ante la sociedad y ante las administraciones. De esta manera se fomenta el intercambio de experiencias y desde luego se colabora para conseguir ese objetivo común de la integración de las personas con discapacidad. Entregaremos los premios de forma individual. En primer lugar, sube a recogerlo Luis Cayo Pérez, presidente de CERMI. Lo entrega Concepción Jimeno Gracia, Justicia de Aragón. Señor Pérez, bueno, tengo una pregunta para usted. Estamos hablando de aunar esfuerzos, de la importancia que tiene trabajar en red, sumar todos esos esfuerzos para conseguir derribar barreras. ¿Qué es lo que supone precisamente trabajar en esa forma de tela de araña? ¿Y cuál es el papel, además, que ya que estamos hoy celebrando estos 50 años de DEFA, pues juega precisamente la Fundación? Buenas tardes. Permíteme felicitar a DEFA, esta gran institución, por estos 50 años y agradecer el premio a una red de la que DEFA pertenece, además en muy primera línea. Bueno, hacer red en las personas con discapacidad es salvarnos. Salvarnos en términos de inclusión, de derechos, de bienestar, de participación, de visibilidad, de respeto, porque nadie se salva en solitario, ¿no? Y esas más de 8.000 entidades, asociaciones, ese universo CERMI, pues es lo que nos permite que nuestra causa avance siendo el motor de las políticas públicas, de la legislación, de los avances y sobre todo de la toma de conciencia de la sociedad. O sea que sin red nadie se salva solas. Pues muchísimas gracias y enhorabuena, por favor. Vamos a pedir que se quede con nosotros a la Justicia de Aragón, Concepción Jimeno, para entregar el siguiente reconocimiento que va a recoger Anxo Queiruga Vila, presidente de COCENFE. Esta tarde, reconocimiento para estas dos plataformas que sin duda han formado parte de la trayectoria, de los logros de DEFA y sobre todo de compartir muchísimas experiencias con el resto del país. Aquí tenemos a Anxo. Enhorabuena, felicidades. El reto es compartido, conseguir una sociedad inclusiva de pleno derecho para las personas con discapacidad. ¿Cómo trabajan para todo ello COCENFE y cuál es el papel de Fundación DEFA en esa red?
Bueno, lo decía Luis Callo, ¿no? Es decir, la red es fundamental, sobre todo pues para avanzar hacia esa inclusión y esa normalización de las personas con discapacidad que hace 50 años pues ni existíamos. Y gracias a esa red, a la capacidad de organizarse y de tener un movimiento asociativo cohesionado, fuerte, pues ha permitido que el avance sea evidente. Eso no quiere decir que hayamos conseguido esa igualdad plena, pero eso es recto para el futuro, pero es obvio que hemos avanzado en estos 50 años y que la situación de las personas con discapacidad es distinta. Y también no nos olvidemos nunca de la doble discriminación, que lo ha dicho Marta también aquí, que tienen las mujeres y niñas con discapacidad, y yo digo triple, porque aunque no os deis cuenta, pues soy gallego, las personas que viven en el rural tienen todavía mayores dificultades. Queda trabajo por delante. Muchísimas gracias, Sancho. Gracias. Gracias, Justicia de Aragón. Gracias, Concepción Jimeno. Bueno, pues está claro, David, que el trabajo de las entidades es importantísimo a la hora de superar esas barreras y de lograr la inclusión. Pero si ese esfuerzo no tuviera visibilidad, pues no tendría el efecto que se está buscando. Por eso hoy también se quiere reconocer el trabajo de los medios de comunicación y especialmente el de Heraldo de Aragón y Periódico de Aragón. Porque con la publicación desde 1994 de los suplementos semanales Sin Barreras e Integración han permitido dar voz a las entidades de todo Aragón que trabajan con las personas con discapacidad, contribuyendo a la sensibilización social, a su puesta de valor y a la eliminación de prejuicios. Entrega esos reconocimientos María Navarro, presidenta de las Cortes de Aragón, y en primer lugar lo recogen Cristina Sánchez, directora gerente de Prensa Ibérica en Aragón, y Ricardo Barceló, director del Periódico de Aragón. Enhorabuena. Me gustaría preguntar cuál es el papel que a vuestro juicio juegan los medios de comunicación precisamente en la inclusión, en la normalización de todos esos temas que hablan de discapacidad. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias y enhorabuena a DEFA por estos 50 años y a todo el mundo que integra esta asociación, que la verdad es que tiene muy buena salud. El papel de los medios de comunicación yo creo que es vital y es fundamental, sobre todo para visibilizar, pero también para que la gente sepa cómo llegar, ¿no?, a todo el mundo. Nosotros lo que intentamos es, sobre todo, ser un altavoz y en el que quepan cuantas más voces mejor. Es importante que estén todas voces, pero sobre todo es importante que estén voces como las vuestras, ¿vale? Porque creemos que es un punto muy importante a la hora de que esos muros que existen y que todavía se mantienen cada vez los derribemos con mayor fuerza, ¿no? Y yo hay una cosa que me ha llamado mucho la atención de lo que habéis comentado durante esta gala. Me impresiona mucho la fuerza que tenéis, me impresiona mucho la ilusión que tenéis, pero sobre todo nosotros lo que tenemos que hacer es visibilizar ese trabajo que hacéis cada día. Pues muchísimas gracias. Enhorabuena. Gracias. Recogen el siguiente premio Paloma de Yarza López Madrazo, presidenta de Heraldo de Aragón, y Ana Esteban, periodista de Heraldo, especialista en informaciones del tercer sector. Les va a entregar este premio la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro.
Enhorabuena. En aquellos años 90 no teníamos ese compromiso social que tenemos ahora, no teníamos esa capacidad de tantos canales ni de poder ver, de escuchar, de conocer tantos testimonios. ¿Cómo pensáis que ha contribuido este suplemento a cambiar nuestra visión sobre la discapacidad en todo este tiempo? Bueno, primero de todo quería dar las gracias, Fundación DFA. Estoy muy emocionada porque es un reconocimiento a un suplemento que lleva 32 casi años ininterrumpidos y que se ha dedicado pues, a dar visibilidad a las personas con discapacidad y a todas las entidades que trabajaban con ellos. Quiero agradecer a DFA pues, el apoyo constante y, por supuesto, quiero agradecer a Ana Esteban, que es la responsable de este suplemento durante muchos años, y a Ana Isabel Martínez, y por supuesto al director Miquel Iturbe, que lo supervisa. Yo quiero decir que desde Heraldo estamos muy concienciados con la discapacidad y puedo hablar en primera persona. Estoy concienciada a nivel personal, tengo un cuñado con síndrome de Down, de mi edad, y tengo a mi ahijada, que es la alegría de la familia, que es una niña de 16 años con parálisis cerebral y que es el motor de la familia y de la empresa. Y que quiero que sepan también, por otro lado, que desde Heraldo y desde NEO, con nuestra plataforma Capaces, vamos a seguir siempre dando visibilidad a las personas con discapacidad. Contamos en el grupo con personas con discapacidad física que son unos trabajadores excepcionales. Y me gustaría un poco también que Ana explicase la labor del suplemento, porque creo que es digna de conocer. Ana. Buenas tardes. A mí me gustaría dar las gracias a Fundación DEFA por dos razones. La primera es porque en el año 1994, cuando empezó el suplemento, gracias a su apoyo, ya recibimos el primer premio Zangalleta. Así que muchísimas gracias por este segundo galardón. El suplemento Sin Barreras es, como su propio nombre indica, unas páginas de un periódico centenario sin barreras. Nosotros no contamos historias de personas con discapacidad. Nosotros contamos historias y si esas historias las protagonizan personas con discapacidad, mucho mejor. Nunca hemos hecho ningún reportaje paternalista. Siempre han salido porque tienen muchas cosas que contar y muchas cosas que decir. Esa es la razón por la que todos los viernes, desde hace 32 años, el suplemento está al servicio de Fundación DEFA y de otras entidades del mundo de la discapacidad física, psíquica, sensorial y los enfermos mentales. Porque hay que contar lo que ellos hacen por lo que hacen, no porque sean personas con discapacidad. Muchas felicidades. Gracias. Gracias, presidenta. Gracias. Gracias. Pues estamos celebrando una edición muy especial de estos premios Zangalleta con motivo de esos 50 años que cumple la Fundación DEFA. 50 años que dan para mucho, entre otras cosas para generar oportunidades de trabajo para las personas con discapacidad. Y no solamente por el desarrollo personal que ello conlleva, al que todos tenemos derecho, sino porque también es imprescindible para conseguir algo importantísimo en la vida, como es lograr la independencia económica y la autonomía. Por eso esta tarde se reconoce a la Fundación Ibercaja por su compromiso con la inclusión laboral de las personas con discapacidad a través del apoyo que presta el programa DEFA Emplea, facilitando que personas capaces con discapacidad y empresas comprometidas y libres de prejuicios hayan unido sus caminos para demostrar que la inclusión laboral de las personas con discapacidad puede ser una realidad. Entrega el premio Carmen Susín, consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón. Lo recoge José Luis Rodrigo, director general de Fundación Ibercaja.
Enhorabuena, señor Rodrigo. Enhorabuena. Qué importante que todos los sectores se impliquen en algo tan importante como la generación de oportunidades laborales para las personas con discapacidad. ¿Qué es lo que ha hecho que la Fundación Ibercaja precisamente también apueste por esa generación de oportunidades laborales? Sí, bueno, en primer lugar quiero felicitar a DEFA por su 50 aniversario y desearle muchos años más con el mismo impulso y la energía que tiene. En segundo lugar, bueno, felicitar al resto de galardonados que han recibido este merecido premio. Y en tercer lugar, pues agradecimiento. Agradecer el premio Zangaleta. Muchísimas gracias, DEFA, por este reconocimiento que nos hace, pues es mucha ilusión. Y siguiendo con la pregunta que me hacía, realmente es una responsabilidad que tenemos todos los que configuramos esta sociedad. Las entidades sociales, las empresas, las instituciones públicas. Es una responsabilidad de todos el que consigamos una igualdad de oportunidades, una sociedad más inclusiva. Y en concreto en el aspecto laboral, el poder desarrollarse plenamente con un empleo, con un trabajo, con una actividad, eso es realmente lo que contribuye a una sociedad inclusiva real. Desde Fundación Ibercaja hemos colaborado desde hace más de 20 años con DEFA. Estamos muy orgullosos de esa colaboración y en muchos proyectos. Estoy recordando la Agencia de Colocación, una iniciativa maravillosa donde, vuelvo a repetir, la inclusión de toda la sociedad, de todas las personas que puedan desarrollarse su vida con un empleo, pues hace que sea una sociedad más justa. Hace que las organizaciones, al atraer el talento inclusivo, se enriquezcan y además es un paso más, un paso adelante en toda la sociedad. Pues muchísimas gracias, enhorabuena, de verdad. Gracias. Consejera, muchísimas gracias. Mira, alguien viene. Mira quién viene por aquí. ¿Nos dejáis dar la enhorabuena a todos los premiados y premiadas? Sí, por Dios. Muchísimas felicidades y no dejéis de dar motivos para que se sigan celebrando los premios Zangaleta. Gracias. Muy bien. Vamos. Bueno, es un momento para el espectáculo, así que vamos a bajar las escaleras como si estuviésemos en una revista de Colsada. Fantástico. Aquí Lina Morgan, aquí Corita Viamonte. Yo me siento muy Lina Morgan. Sí, Corita Viamonte igual hasta está por ahí, está por publicar un libro. Bueno, en esta gala va a haber, por supuesto, danza, va a haber música, se va a mostrar también la diversidad a través de ellas. Y no vamos a cantar nosotros, no somos el dúo dinámico. No me digas. No. Pero estaba recordando, yo no sé cómo estará ahora la redacción de Radio Zaragoza porque los jubilados procuramos ir poco para no molestar. Me parece bien. Pero en mi época se cantaba mucho. Juanjo y yo estuvimos más de unos 30 años sentados hombro con hombro en la misma mesa. Cierto. Hay aquí algún tertuliano de la cadena SER, algunos, ¿verdad? Que lo puede dar fe de ello. Y en aquella redacción se cantaba mucho. Se cantaba mucho. De repente alguien se ponía a cantar, incluso anuncios de la televisión. Pero yo recuerdo, ¿tú te acuerdas la que cantabas más? Yo, una espiga dorada bajo el sol. Ahí está, una espiga dorada bajo el sol. Como buen cristiano de base. Y como buen chico de la generación Z, yo... Como soy algo mayor, yo soy boomer, era más yo caía enamorado de la moda juvenil. Fantástico, muy bien. Por fortuna no nos vais a oír cantar, tenemos muchos mejores cantantes. Muchísimo. Yo creo que podemos dar ya un fuerte aplauso para que vayan subiendo al escenario. Son Cantatuti, que es un fantástico coro inmersivo, inclusivo. Cantatuti significa todo el mundo canta y nos gusta especialmente porque, según ellos dicen, es un coro donde la música no solo se escucha, sino que cada voz, Miguel, encuentra su lugar. Y vamos a recordar que se fundó en 2018 en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Zaragoza, que lo integran personas con y sin discapacidad y que cantan además en lengua de signos polifónica. Esto es una manera de visualizar la música, designar voces, por decir de alguna manera. Y además es un coro por el que han pasado muchísima gente. Claro, 500 personas diversas de 35 nacionalidades y en este momento es conocido y reclamado por numerosos eventos en todos los continentes. ¿De verdad que no te apetece cantar un poco a ti? Sí, adiós amigos, adiós. bye my friends. Adiós, adiós, gracias.
estamos todos juntos, nos sobra lo mejor. Cada nota, cada acorde están llenos de emoción. Sonido, más allá de la ciencia, somos los mares, somos la tierra, uniendo nuestras almas, seremos fuerza. Podemos ver con nuestras manos, escuchar con nuestros ojos, rompamos las cadenas, deshagámonos de todo. Nada es imposible si estamos codo con codo. Y si el cuerpo no responde, encontraremos el modo. Somos tu voz y tú la nuestra. Más allá del sonido, más allá de la ciencia, somos los mares, somos la tierra, uniendo nuestras almas, seremos fuerza. Podemos ver con nuestras manos, escuchar con nuestros ojos, rompamos las cadenas, deshagámonos de todo. Ante todo somos personas con muchas diferencias, pero lejos de ser un problema, ahí está la belleza. Somos tu voz y tú la nuestra, más allá del sonido, más allá de la ciencia, somos los mares, somos la tierra, uniendo nuestras almas, seremos fuerza. Somos tu voz y tú la nuestra, más allá del sonido, más allá de la ciencia, somos los mares, somos la tierra, uniendo nuestras almas, seremos fuerza. Bueno, qué maravilla ese coro cantatuti, esas voces especiales, además diciéndonos esto tan bonito de somos tu voz y diciéndonos que también somos la suya. Voy a pedir otro aplauso para ellos. Que se oiga. Es verdad, esto también lo hemos aprendido gracias a DEFA. Este aplauso. Decían antes, yo no sé ya si ha sido Juanjo, ha sido Miguel, no sé quién lo ha dicho, que había muchas caras conocidas por aquí,
muchas caras conocidas pues, de estos años, de otros años, que seguro que tienen relación con DEFA. Voy a preguntar sin más. A ver a quién pregunto por aquí, que quiero saber cómo va la gala. Aquí directamente. ¿Qué tal va la gala? ¿Qué tal el coro, para empezar? Es el coro espectacular, la verdad que es una gozada escucharles y verles. ¿Hay mucha relación con DEFA por aquí, con la fundación? Una relación de... Sé que hay trabajadores por allí. Sí, ¿no? Sí, hombre, un aplauso para los trabajadores, por cierto. Te veo que levanta la mano. A Ramón no le pregunto. A Ramón no le pregunto. ¿Qué tal? ¿Cómo va la gala? ¿Qué tal la sensación? Fantástica, fenomenal. Bueno, además, al final compañeros de ese sector que levantáis entre todos, ¿no? Sí, es súper importante, como comentaban antes, COCENFE y CERMI, el trabajo en red, ¿no? Y poder entre todos sumar esfuerzos y avanzar y lograr avanzar y nuevos pasos. Bueno, eso es que estáis todos juntos ahí haciendo tantas cosas. Por esas organizaciones que además se han sumado también a esta tarde. Otro aplauso para esas organizaciones. Yo me voy a hartar de pedir aplausos, si es que no pasa nada. Hombre, te ha tocado. Que no había visto yo hasta ahora a Teresa Perales. Te lo juro que ha sido puro amor. Un flechazo. Pues ya a ti sí te había visto Ah, desde claro, el principio. porque me han puesto el rosa corporativo, ya sabes tú. Claro. Bueno, ¿qué te parece, Teresa? Pues la verdad es que disfrutando, yo creo que como todos, de una gala extraordinaria, con gente extraordinaria, con la oportunidad de ver caras que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, de percibir ese cariñico que nunca se pierde. Y yo antes recordaba con alguno por ahí, mi primer trabajo fue con DEFA. Yo empecé trabajando después de la carrera, me estrené con DEFA, así que el amor ha sido continuado desde entonces. La próxima vez te suben al escenario a presentar, ¿eh? Para contar batallitas. No te quito el puesto, que se te da mejor a ti. Bueno, Teresa Perales, súper campeona y luchadora. Que con el tema de las barreras, anda que no ha dado la paliza. Yo me acuerdo de esa época en las Cortes de Aragón, ¿verdad? Fue diciendo, seré la primera, vamos, hay que decirlo aquí, tengo que poder entrar a las Cortes de Aragón. Bueno, yo no sé... Bien, ¿no? En este caso, bien. Muy bien. Claro, subiendo al escenario con premio ya más, ¿no? Con premio y que me olvide de agradecerlo, imagínate. Así que, bueno, pues mira, una nueva oportunidad. Una buena oportunidad. La verdad es que, bueno, es un lujo. Después de 50 años de trabajo y reunir aquí a tantas personas de instituciones y del propio movimiento asociativo, pues quiere decirse que en Aragón y DEFA hace las cosas bien. Ha hecho mucha... Director general, que DEFA ha hecho las cosas bien, ¿no? Por supuesto, las ha hecho y las continuará haciendo. Bueno, muchísimas gracias, Luis Molina. Yo creo que me voy a ir a buscar a Samuel. Samuel, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Porque a mí me dejas aquí con un micrófono y vamos, tenemos para toda la tarde. Entonces sí que será noche. Es que son muy interesantes los testimonios que estás recabando, tan interesantes como la actuación de Cantatuti, a la que hemos asistido, una maravilla, la verdad, una maravilla. Sí. Enhorabuena también a todos ellos. El Safeito de Nui, cómo sonaba. Precioso, y aparte, esa segunda canción, Somos tu voz, tenemos esa responsabilidad añadida. Bueno, en cualquier caso, un inmejorable preludio para lo que toca ahora, que no es sino el reconocimiento a las instituciones, sin cuya labor, estarán conmigo, la acción de la Fundación DEFA habría resultado como poco más difícil. Y si les parece, vamos a empezar con el apoyo de los ayuntamientos, el reconocimiento al apoyo de los ayuntamientos, y en concreto a los de las 3 capitales aragonesas. Huesca, Zaragoza, Teruel, Zaragoza, Huesca, tanto monta, tanto, da igual el orden. Te veía yo, digo, va a venir aquí con un refrán. ¿Cómo? Motu propio con un refrán. Motu propio. Motu propio, esto es muy de Samuel. Efectivamente, es que además, mira que hemos empezado hablando en esta gala de esas barreras arquitectónicas, de esa eliminación que no hubiera sido posible sin hacer la sensibilización, pero luego el trabajo con las instituciones, desde luego, imposible. Y además...
para que esos elementos, fíjate, los bordillos rebajados, la cota cero, las rampas de acceso a las instituciones, de la que hablábamos ahora con Teresa Perales, pudieran hacerse y además pudieran hacerse de manera que el ciudadano lo entendiera. Entendiera que las ciudades tienen que ser lugares para todos, lugares empáticos, lugares en los que vivir, y en eso estamos. ¿Cómo hemos avanzado? Mucho, mucho. Y para reconocerlo, lo que vamos a hacer es pedir en primer lugar la ayuda del delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, para quien pido un aplauso, que nos va a echar una mano entregando estos reconocimientos. Por cierto, tengo que decirlo, premio realizado, escultura realizada por José Antonio Barrios, que ando que no me he citado veces. Un aplauso para José Antonio Barrios, Sí, señor, que es también un símbolo efectivamente del arte, de la cultura. Bueno, y el primer reconocimiento lo vamos a dar en esta primera ocasión al Ayuntamiento de Teruel. En concreto, le pido a la alcaldesa de Teruel, que acaba de llegar, ha hecho el esfuerzo de llegar a la gala para estar con nosotros, Emma Buch, y tiene merecido este aplauso y este reconocimiento. Alcaldesa, muchas felicidades en primer lugar. En primer lugar, muchísimas gracias a ADEFA por este reconocimiento al Ayuntamiento de Teruel, que es el reconocimiento a mucha gente. Pero quiero dar las gracias a la Fundación, pero sobre todo también a su personal y a sus trabajadores, porque tengo que decir que en la ciudad de Teruel, por cierto, siendo yo concejal de contratación, hicimos reservas a centros especiales de empleo para dar facilidades a que las personas que tienen más dificultades para encontrar un empleo lo tuvieran, y por tanto son también parte de la institución como, bueno, pues, como proveedores de servicios de la ciudad de Teruel. ¿Y cómo diría usted que ha evolucionado la ciudad en esta tarea de integrar la vida social, los derechos de las personas con discapacidad en una ciudad como la de Teruel? Usted lleva 10 años, si no me equivoco, al frente del consistorio. ¿Cómo se ha producido esa evolución? Yo tuve muy claro desde el primer momento que entré como alcaldesa que la accesibilidad tenía que ser una de las cuestiones principales, porque si alguien no conoce Teruel es un defecto que puede corregir rápidamente y visitarnos. Somos una ciudad maravillosa, pero con una orografía complicadísima. Eso ha hecho que Teruel haya tenido siempre un déficit de accesibilidad. Y yo entiendo que los ayuntamientos no tenemos que hacer calles, no tenemos que hacer aceras o parques. Hacemos espacios para las personas, para que las personas sean felices, para que puedan desarrollarse, y sobre todo la eliminación de barreras arquitectónicas elimina también las barreras psicológicas y la integración, y por tanto nos aplicamos a ello. Llevamos ya en torno a 5 millones de euros solo en aceras para accesibilidad, además de todas las obras que llevamos a cabo. Y lo que tratamos es que cada nuevo espacio sea no solo accesible, porque eso lo marca la ley, sino sobre todo cómodo para disfrutarlo. Y aquellos que son antiguos, pues seguimos invirtiendo. Pues muchísimas gracias y muchas felicidades a usted y a la ciudad de Teruel. Muchas gracias. Bueno, enhorabuena, Teruel, como decía mi querido Samuel Barraquer. Y queremos premiar también, porque hablamos de dificultades, yo creo que cada ciudad tiene lo suyo, ¿verdad? En el caso de Aragón tiene lo suyo en cuanto a dificultad y también en cuanto a belleza. Un aplauso para este segundo premio para el Ayuntamiento de Huesca. Lo recoge la alcaldesa de Huesca, Lorena Arduna. Y entrega a Fernando Beltrán, por supuesto. Bueno, alcaldesa, decía la alcaldesa de Teruel que en su caso son 10 años, en este caso menos, pero desde luego tiempo más que suficiente para pulsar esa relación entre la ciudadanía, la accesibilidad y supongo que también con retos pendientes siempre. Sí, la verdad que lo primero que quería decir es que muchísimas gracias a todos, a la Fundación DEFA, enhorabuena por estos 50 años, a Marta en su nombre, a todos los trabajadores, a todos los usuarios que hacéis un excelente papel
en esta fundación y después de 50 años ya se nota, no solamente en todo Aragón, sino también en nuestra ciudad, Huesca. Yo no llevo tanto como la alcaldesa de Teruel, que lleva 10, yo llevo menos, llevo 3 años, pero es verdad que tengo la suerte de recoger este premio por parte de una gran ciudad. Y cuando hablo de una gran ciudad no hablo de tamaño, evidentemente, hablo de la grandeza de todas las personas que vivimos en ella, que ahora lo recojo yo en su nombre, pero de que detrás de este premio ha habido muchos alcaldes, alcaldesas, muchas asociaciones, muchas familias, muchas instituciones que han trabajado muchísimo por este tipo de accesibilidad universal y total. Somos conscientes de todos los retos que hemos ido superando juntos día a día, año a año, y somos conscientes de todos los retos que quedan en una ciudad como la de Huesca, hasta que consigamos que cada calle, cada espacio, cada parque, cada centro cultural, cada centro deportivo, cada edificio público, privado, tenga accesibilidad de todo tipo. Y para que cualquier persona que quiera vivir en Huesca, quiera estudiar, trabajar, quiera venir a divertirse, quiera venir como turista, pueda moverse sin discriminación por cualquier parte. Así que creo que tenemos un futuro prometedor por delante y mucho trabajo para todos. De verdad, muchas gracias. Y en nombre de Huesca, de la ciudad y de todos, gracias de verdad. Muchas gracias a DEFA. Gracias. Muchísimas gracias. Pues gracias, alcaldesa, y enhorabuena, por supuesto, a la ciudad de Huesca. Y quien no haya ido a Huesca también puede corregir ese defecto, aunque yo creo que vamos. También, claro que sí, claro que sí. Bueno, llega el turno ahora para la capital de Aragón, Zaragoza, la cuarta ciudad ya de España en tamaño, y por eso llamo a su alcaldesa, Natalia Chueca, que acceda a este escenario para recoger el correspondiente galardón. Entrega el premio el delegado de Gobierno, Fernando Beltrán. Alcaldesa. De hecho, nos vamos los dos y luego hacia la luz, porque nos dicen, no estamos en la luz, vamos a la luz. Bueno, enhorabuena, alcaldesa, en primer lugar. Enhorabuena también porque nos han contado, he sabido, que Zaragoza ha obtenido el premio europeo Ciudad Accesible 2026. ¿Qué supone para una ciudad como Zaragoza, que cosecha premios como este que acabo de mencionar, la colaboración con la Fundación DEFA? Han sido fundamentales y en este quiero dar las gracias a DEFA por este premio, a su presidenta y a todos los miembros de DEFA, porque me hace especial ilusión, como alcaldesa de Zaragoza, recoger este reconocimiento que efectivamente viene unos meses después de haber estado en Bruselas recogiendo el reconocimiento de la Comisión Europea, que ha reconocido a Zaragoza como ciudad más accesible de toda Europa durante este año 2026. Y es el fruto del trabajo que hemos venido haciendo. Veo al presidente de Aragón, a Jorge Azcón, cuando empezó en su legislatura como alcalde, en la pasada legislatura, se presentó con un objetivo muy importante, y es que Zaragoza tuviese una ordenanza de accesibilidad y de derechos para todas las personas. Y esa ordenanza, que fue pionera y que también nos hizo merecedores del premio de la Fundación Reina Leticia en 2023, fue trabajado pues, con DEFA y con todas las instituciones del tercer sector. No fue solamente un trabajo técnico desde el ayuntamiento, sino que fue un trabajo con todas las entidades para ponernos en la piel de todas las personas que sufren alguna discapacidad, que viven con alguna discapacidad, y poder entender mejor esas necesidades y todo lo que había que cambiar. Y ese trabajo no acabó ahí, sino que ha seguido en mesas de trabajo, en la Oficina de Accesibilidad y en todos los planes que estamos implementando, en cada una de las reformas de las calles, en cada una de las reformas o de la construcción de cualquier nuevo edificio. En cualquier espectáculo público tiene un espacio también para las personas con discapacidad, o incluso a nivel de cultura, nuestro Museo Pablo Gargallo tiene una sala pionera en España para que la puedan disfrutar también la cultura, pues las personas con discapacidad. Por eso este premio me hace especial ilusión, porque venimos trabajando juntos. No es un premio del Ayuntamiento de Zaragoza, es un premio para todas las personas con discapacidad y todas las asociaciones que nos han
enseñado y que nos hacen hacer mejor cada día nuestro trabajo y ponernos en la piel de todas las personas, para que todas las personas seamos iguales y tengamos los mismos derechos independientemente de nuestras capacidades. Por eso, muchísimas gracias, DEFA, enhorabuena por estos 50 años, por haber promovido esas conciencias, esa reivindicación social, esa colaboración con las instituciones para avanzar juntos, y vamos a por otros 50 años o muchos más, a seguir avanzando y a seguir también pues consolidando todos los derechos adquiridos y todas las barreras arquitectónicas que hemos derribado juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, alcaldesa. Sí, ya está. Muchas gracias. No. Que la vez yo también quería preguntar. No, porque estamos en un momento, sí que hay una cosa, hay un momento, Zaragoza está en esa liga de las grandes ciudades, con los grandes proyectos, siendo ambiciosa. ¿Cómo se compatibiliza eso, precisamente, con el hecho de que evidentemente todos nos debemos sentir ciudadanos de pleno derecho, en igualdad, y haciendo de otros nuestra voz, escuchando esa voz? Pues como decía, trabajando juntos. Yo creo que Zaragoza está en un momento ahora maravilloso, es la cuarta ciudad de España. Estamos en un momento de transformación, impulsando grandes proyectos transformadores, pero a la vez manteniendo la esencia y el cuidado de los detalles, porque los detalles son los que son realmente importantes a la hora de cruzar una calle o de salvar cualquier impedimento, cualquier barrera arquitectónica. Por eso creo que Zaragoza aspira a la Liga de primeras capitales europeas, pero sin perder la esencia de ciudad cómoda, de ciudad cercana y de ciudad que cuida de todos sus vecinos. Muchísimas gracias. Gracias. Ya te lo checa, alcaldesa de Zaragoza. Por cierto, muchísimas gracias, delegado de Gobierno. Con qué maestría nos entrega los premios el delegado del Gobierno. Exactamente. Otra cosa que voy a añadir yo, con la parte que me toca a quienes trabajamos cerca de eso, quien no haya ido al Museo Pablo Gargallo, eso también se puede solucionar fácilmente. También, mucho más cerca todavía. Hombre, todavía más cerca. Como hemos conocido. Bueno, llega el momento de hacer otro reconocimiento, de entregar otro reconocimiento, en este caso al Gobierno de Aragón. ¿Por qué? Pues son muchos los motivos, Adriana. Mira, por la colaboración público-privada en el desarrollo de cuestiones como, por ejemplo, el sistema público de servicios sociales, de formación para el empleo, el modelo de atención temprana, la educación, que se han desarrollado, hay que decirlo, a lo largo de todas las administraciones autonómicas que han existido en los últimos años, de estos 50 que estamos celebrando hoy. Y gracias también, yo creo que también hay que decirlo, a esa cultura pactista que nos caracteriza a los aragoneses y que también se ha dejado ver en el Parlamento Autonómico, en la acción del Gobierno de Aragón, y que sin duda han contribuido a la mejora de oportunidades y a la consecución de derechos de las personas con discapacidad. Para hacer entrega de esta distinción le voy a pedir a la presidenta de la Fundación DEFA, Marta Valencia, que vuelva a estar con nosotros a este escenario, y para recibirla le pido al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que también nos acompañe. Un aplauso para ambos, por favor. Reconocimiento de la noche, además. Así que cuando aparezcan por el escenario yo voy a pedir otro aplauso, ya que me he ganado Aquí lo tenemos, otro aplauso para Marta Valencia, presidenta de la Fundación DEFA, y para Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón. Un poquitito más adelante, que es que luego nos riñen con lo de la luz. Vamos a charlar un momento con el presidente. Claro, muy bien. Es que dice muy bien como si se fuera a escapar. Esto también lo hemos vivido antes, ¿eh? Esto también lo hemos vivido. Ahora que lo tenemos a tiro, ¿qué le preguntamos en un día como hoy al presidente? No. Si tengo 27 cosas que contar. O sea, me pasa como a vosotros. No, solo una cosa. No, muy fácil. No, es que presidenta se ha cogido el micrófono, efectivamente. Se ha cogido el micrófono. Pues adelante, adelante. Pues mira, la primera. Vaya acto más bonito. O sea, yo que estoy acostumbrado a ir a muchos actos,
te das cuenta cuando un acto está especial hecho con mucho cariño. Sí. No solamente por la cantidad de presentadores, presentadora que han hecho, sino por vaya las elenco, vaya elenco. Numerosas autoridades. Es decir, este es un acto importante de verdad porque no es fácil congregar a las alcaldesas, a la justicia, al delegado del gobierno, a expresidentes de la comunidad autónoma, a exconsejeros, representación de todo el arco parlamentario que hoy está aquí. Este es un acto realmente importante, son 50 años y eso tiene que ver con que las cosas se han hecho muy bien. Te iba a decir, Samuel, no me preguntes, porque estábamos hablando con Marta, 50 años. Es que yo cuando hablaban antes de Eduardo, de Josemi, claro, yo no solamente es que los haya conocido, sino que he trabajado con ellos. Y antes hablábamos con Marta y decía, esto de tener 50 años en este momento de la vida en el que estamos es que estamos tremendamente jóvenes para recibir premios como este y que estoy convencido que tienen que ver con el momento en el que estamos para seguir trabajando, sin ningún género de dudas. Oye, que me ha encantado el acto, así que... No, lo digo porque lo más importante... Luego me preguntéis lo que queráis, pero yo quiero decir dos cosas que son importantísimas. La primera, cuando se recibe un premio siempre se tiene que dar las gracias a quien lo otorga. Yo soy consciente de que tengo la suerte de ser presidente del Gobierno de Aragón en este momento, pero Disminuidos Físicos de Aragón se lo entrega al Gobierno de Aragón, como decía antes la alcaldesa también, me toca recogerlo en nombre de la sociedad aragonesa, en nombre de todos los hombres y mujeres de Aragón que durante muchísimos años de trabajo hemos conseguido estar en el momento en el que estamos. Y yo ese agradecimiento que corresponde y que es de justicia lo hago. Pero lo que decía antes me parece que es súper importante. Yo creo que el mensaje más importante a lanzar hoy es el del agradecimiento de la sociedad aragonesa a Disminuidos Físicos de Aragón. Porque cuando antes Marqueta y compañía te estaban preguntando, Marta, yo quiero recalcar una idea que has dicho que me parece que es importantísimo. Nos queda muchísimo trabajo por hacer a la hora de seguir eliminando barreras arquitectónicas, pero yo creo personalmente que el trabajo más importante, ha hecho muchos, pero el más importante que ha hecho DEFA, a mí en la cabeza aún me sale en ocasiones decir aquello de Disminuidos Físicos de Aragón, son los años, pero la Fundación DEFA ha sido eliminar las barreras mentales, ha sido cambiar las cabezas, ha sido sensibilizar a la sociedad. Muchas de las cosas que hoy se han dicho, muchos de los proyectos que se han puesto en marcha en las distintas administraciones, en los ayuntamientos y también el Gobierno de Aragón, tienen que ver con la colaboración, con la cooperación, con el trabajo que de otra manera ha inspirado la Fundación DEFA, y eso se debe al magnífico trabajo que hacéis vosotros, y por eso yo quería decir que el reconocimiento hoy lo recibimos nosotros por vuestra generosidad, pero el sincero agradecimiento del Gobierno de Aragón es a la Fundación DEFA y, por supuesto, a todos los que formáis parte de ella. ¿Ya está? Adrián, ¿alguna pregunta para el presidente? Pero si las ha ido respondiendo, que le íbamos a preguntar por los retos, por la importancia de la cooperación, si se lo ha pasado bien. Todo, ¿ya está? ¿No? No, lo he dicho, me ha encantado. Lo digo pues de ya verdad, está. Porque lo que decía antes es cierto, ¿no? O sea, es decir, los presidentes, presidentas, alcaldes que estamos aquí tenemos experiencia de ir a muchos actos y vosotros de presentarlos y te cuento, Samuel. Alguno. ¿No? Alguno. Sí, y es verdad, tú te das cuenta cuáles son los actos que están hechos con cariño. Es verdad, totalmente. Y hoy, esta tarde, es uno de esos actos en los que se nota que hay especialmente cariño, en el que todo el mundo está agradecido, orgulloso de ser y parte hace tiempo en la preparación. Decimos muchas veces, se nota en la preparación, se nota en el previo, en la hora, en cómo llega la gente. De estos premios tan galletas, así que no vamos a meter más rollo que las palabras gracias. Estoy convencido que son muy sinceras y, sobre todo, son la verdad de lo que esta tarde estamos haciendo aquí. 50 años de magnífico trabajo en nombre de todas las personas que tienen discapacidad y que estoy convencido de, cuando me hablabas de futuro, de que estas cosas también son un aliciente y un acicate para saber que seguimos teniendo retos por delante, ¿no? Es decir, de que miramos atrás y vemos de dónde veníamos y dónde estamos,
pero ser conscientes de que todavía nos queda muchísimo trabajo por hacer, de que nos quedan todavía muchísimas barreras físicas y mentales que seguir superando y que por eso nos vamos hoy más comprometidos que nunca con ese trabajo. Así que enhorabuena. Bueno, Pues un aplauso. Muchas gracias. Marta Valencia, presidenta de la Fundación DEFA, Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón. Pensaba que me iba a decir el presidente, nos vemos dentro de 50 años. Digo, hombre, yo soy optimista por naturaleza, pero tanto no lo sé. No lo sé. Aquí estaremos. Aquí estaremos, muy bien. Otro optimista. Tenemos una sorpresa más y vamos a además recordar para los invidentes que lo que pueden hacer ahora es volverse a conectar los auriculares para disfrutar de la audiodescripción de lo que viene a continuación. Que no sé si tengo que decir exactamente qué es o lo tenemos que dejar así en sorpresa. ¿Tú qué crees? Yo lo dejaría de sorpresa. ¿Así en plan cebo? Sí. Y decimos adiós, hacemos mutis. Venga. Hasta Disfrútenlo. luego. Hasta luego. Hace 50 años, un grupo de personas decidió juntarse y asociarse para reivindicar derechos e incluso paralizar las calles. Así se fundó lo que entonces se conocería como la Asociación Disminuidos Físicos de Aragón y lo que ahora llamamos DEFA. Quisieron construir con ilusión, compromiso, responsabilidad y muchas ganas de trabajar. Todo ello como quien arranca una nueva maquinaria que cambiaría las cosas. Come give me something I can feel. Oh, oh, oh. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? See tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the Hoy, DEFA es una gran comunidad, como una gran casa, una gran familia, construida a lo largo de los años y tras muchas luchas conjuntas para superar todas esas injusticias. yeah, 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 yeah. Baby, no me llames que ya estoy ocupada, olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con toda mi moto, mami, con toda mi chale. Yo ando despechada, a loca, bajé con un flow nuevo a caja, baby, hackeada. Lo muevo de lado a lado y otro lado. Hoy salgo con mi baby de la disco Corona. Me siento demasiado feliz como para estar pensando en ti. Váyase de ahí, que yo a te no la paré. Dame mambo. Estaba loco que llegara el día de que tú me hicieras esa palomería. A mí no me venga con tu teoría, que todo lo que hacía ya yo lo sabía. Yo me quedaba porque tú me mantenías, pero ya tuve que dejar esa manía. Todo lo que tú me dabas el barrio lo sabía. Yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía. Yo me quedaba porque tú me mantenías, pero ya tuve que dejar esa manía. Todo lo que tú me dabas el barrio lo sabía. Yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía. Me siento demasiado feliz como para estar pensando en ti. Y, aunque sabemos que nunca se deben robar los besos, para agradeceros todos los años de esfuerzo, os lanzamos un besito nada más. Yo quiero que me des un besito nada más. Quiero que me des un beso que me vuelva loco y me deje preso. Quiero que me des un beso, un beso, un beso.
un domingo en la tarde fui a los coches de choque y estaban pinchando el disco que a mí tanto me pone. Fui a sacar 4 fichas y me compré un abono y estuve oteando en la pista para encontrar un coche rojo. El pasado, el presente y el futuro de DEFA ha estado, está y estará formado por personas. Personas que sostienen día a día este proyecto, basada en los cuidados, en dar autonomía y en garantizar derechos. Entre sus objetivos, buscaban integrar e incluir a las personas con discapacidad para transformar la caridad en derechos, pelear por las injusticias y por las personas con discapacidad. Por eso, solo podemos decir gracias. Gracias a todas las personas trabajadoras, voluntarias, usuarias, familias y colaboradoras por hacer posible que DEFA funcione día a día. Sigamos luchando por un futuro donde los derechos no retrocedan, donde el respeto y el buen trato sean la norma, donde la lucha se siga haciendo en comunidad, donde recordemos a las personas que ya no están y donde la inclusión sea una realidad. Somos Orgullo Disca y muchas de nosotras pertenecemos a DEFA, por lo que esta es una actuación un tanto especial. Y si algo tenemos claro es que salimos al escenario rompiendo muchísimas barreras, pero siempre lo haremos juntas. Y, por supuesto, con mucho Orgullo Disca, para sentirnos realmente doradas. Estaba muy sola, lo sé, sin despertar en mi lugar. Si miro atrás, no era capaz de entender que era la reina que debo ser. La dualidad no era realidad y no me podía encontrar. Fui juzgada por cada profesor y hoy sé que lo voy a lograr. Porque empieza yo. Voy brillando, empezando lo que debo hacer. Comienzo hoy muy lista, estoy, voy a creer. Me elevo más, es mi momento. Juntos brillamos más fuerte, porque dorar es mi suerte. Oh, ven, tómate al coro. Somos guerreras de oro, juntos brillamos en todo. Oh, voy buscando, empezando lo que debo hacer. Voy intentando sin temores, sé que al fin podré. Tanto tiempo pasé encerrada sin saber, así viví. Hoy despierto y me reconozco y puedo ser la que siempre yo fui. Voy brillando, empezando lo que puedo ser. Soy cazadora y mi voz me ayudará a creer. Me elevo más, es mi momento. Juntos brillamos más fuerte, porque dorar es mi suerte. Oh, ven, tómate al coro. Somos guerreras de oro, juntos brillamos en todo. Oh, voy buscando, empezando lo que debo hacer. El día es hoy, muy lista estoy, es lo que debo ser. Feliz 50 aniversario, Fundación DEFA.
Felicidades. Felicidades de verdad. Fantástico. Son el grupo de danza inclusiva de Marina Joven y de Virginia Bernabeu. Y digo, para que quede clarísimo, su lema es: el baile es un derecho de todas las personas, por eso hacemos baile y baile inclusivo. Marina es terapeuta ocupacional y directora del grupo de baile Orgullo Disca. Y Virginia es directora de la Academia de Baile Virginia, que se sumó a la propuesta de Marina, una tía muy cañera y con un culo muy inquieto. ¡Felicidades! Un aplauso para ellos. Fantástico, Fantástico. Miguel. Bueno, muchísimas gracias. Ahora sí que os despedimos. Qué manera de subir, qué manera de entrar al escenario y qué manera de pisarlo. Enhorabuena, de verdad. Gracias a todas. Ahora tendríamos que Enhorabuena. cantar. Nosotros tendríamos que No cantar. tienen más ganas, se siguen saludando. Eso es que no se nos van, son unos artistas. ¡Qué subidón de energía! Imagínate que ahora tenemos que bailar nosotros. Ahí estamos Oye, detrás del escenario. mira, Muevo la tú pierna. también, Estamos ¿eh? todos detrás del Tú escenario. también, sí. Yo a Javi le he visto, pero Javi es que es muy farandulero también. Muevo la pierna, muevo el pie, muevo la tibia y el pelo. Que tenéis que ir hacia la luz, hacia la luz, hacia la luz, hacia la luz. Bueno, una cosa que no quiero que se me olvide. A ver. Muchísimas gracias a las traductoras de la lengua de signos. Fantástico trabajo. Claro que sí. Al equipo técnico, fantástico trabajo. Los Y Rampa, al Audio equipo- Video Record. Al equipo de Ideas Amares, a María Jesús, a Mercedes, a Laura y a María, que han preparado esto, como ha dicho antes el presidente, todo esto se ha preparado con muchísimo cariño. Sin duda. Que hubiera sido de nosotros sin ellas. También. Perdidos. Y de Lina Morgan, esta referencia que me has hecho, Lina Morgan, no sé yo, ¿eh? Oye, Miguel? no, magnífica. Muy bien. Agradecida y emocionada estamos todas. Bueno, nosotros nos toca la parte de la logística, ¿verdad, Samuel? Pero yo quiero decir una cosa antes, que ha sido, y yo creo que esto va por David, va por Javi, va por Miguel, va por Juanjo. Menudo privilegio que nos hayan hecho partícipes de Sin esto duda. y tener este momento con Fundación DEFA, de verdad, muchísimas gracias. Y logística, que eso te toca a ti, que eres más ordenado que yo. La logística de las fotos de familia, como es de ley, después del acto les vamos a pedir, por el orden que voy a decir ahora, que suban al escenario para hacernos estas fotos de familia, ¿vale? En primer lugar, los premiados, ¿vale? Lo harán con la presidenta de la Fundación, con Marta Valencia. Después, los premiados con los entregadores. Después, los premiados con los entregadores, con los presentadores. Hombre. Ya se complica. Y después, los premiados con los entregadores, con los presentadores y con el patronato de DEFA y con quien se considere que ha de estar aquí en esta última foto. Así que, por favor, cuando Ese es el terminemos ahora que estamos a punto, Un momento. obramos en consecuencia. Aunque Javi no va a salir en las fotos porque ha dejado a su pareja de baile, no sé por qué. Bueno, esto lo arreglamos rápidamente. Pero bueno, que además todo el mundo, hay una fotografía más. Esperadnos. que podemos hacer. No, no, Porque ya a la ves. salida encontraréis... Yo- ¿Nos han dejado solos? Yo no, yo me tú quedo quédate, yo. tú quédate. Que tres hacen más. Y yo el bajico en medio, desde luego. Claro. No tenéis vergüenza ninguna. En fin, que a la salida hay un fotomatón, porque ya que todos habéis venido, permitidnos que os tuteemos ya para terminar, así de guapos y así de Vete con tu estupendos. asignado. Vengo. Que les estaba diciendo que hay un fotomatón para que a la salida se lleven todos un recuerdo chulo. Y en el pasillo, Y a compartir por redes, por cierto, ¿eh? Hombre, Todo el claro. mundo a compartir por redes. en el pasillo de fuera está el fotocall, pero dentro de un momento se bajarán así esas cortinas que hay allí, ¡chan! Sorpresa, y ahí tomaremos un cóctel y celebraremos lo bien que lo hemos pasado esta tarde. ¿Eh? Gracias a este maravilloso público. Oye, ¿las uvas cuándo son las uvas? Claro, es que hemos ido por esto por una razón, porque estos 50 años bien merecen un brindis. Sí. A ver, Miguel, te toca a ti. A ver, O Juanjo, ¿quién? Juanjo. ¿Alguien de estas voces de radio? Vamos en orden. De la única no radio, o sea, que vamos en a- orden. Yo digo solo 50 veces gracias para terminarnos todos de convencer de que aquí nadie se salva y todos somos afortunadamente discapacitados. Brindo por eso.
porque sigamos celebrando que todos somos iguales en nuestras diferencias. Brindo por eso. Por otros 50 años de igualdad, de inclusión y de gente maravillosa. Bravo. Por darnos el privilegio y porque contéis siempre con nosotros para ser, como oíamos antes al coro Cantatutti, para ser vuestra voz. Gracias. Y porque yo lo decía antes, la cultura nos iguala, pero por eso tenemos que luchar por una cultura sin barreras que nos haga a todos mucho más iguales y más justos. Por todo lo que nos habéis enseñado desde Fundación DEFA, por todo lo que nos enseñáis y por todo lo que nos vais a seguir enseñando. Gracias. Gracias. ¡Felices 50! ¡Salud! Bien. Felicidades. ¡Salud! ¡Felicidades! ¡Hasta siempre! ¡Gracias! Miras a quitar la copa. No miras a quitar la copa. ¿Se puede beber? was a ghost, I was alone. 두어진 길 속에 given the throne, I didn't know how to believe I was the queen that I'm meant to be. I lived two lives, tried to play both sides, but I couldn't find my own place. Caught a problem child, 'cause I got too wild, but now
Put these patterns all in the past now and finally live like the girl they all see. No more hiding, I'll be shy.